hermanos, en esta oportunidad me dirijo a todos ustedes con el propósito de llevarle un mensaje aclarador por qué razón nosotros los cristianos evangélicos pentecostales solo somos exclusivamente pura Biblia. ¿Por qué? Porque en los santos evangelios encontramos, mi querido hermano, la respuesta, la palabra edificadora, constructora, renovadora, edificadora de nuestra vida, nuestra salvación. Pero lo quiero hacer con palabras bíblicas para que tú tengas un entendimiento. La Biblia es la palabra de Dios. Y acá te lo voy a explicar. Dice así, en Salmo capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Escucha, no solamente aquí en la tierra, en los cielos. Después, en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que no solamente en la tierra ni en el cielo pasará, sino que su palabra permanece para siempre. Es garantía histórica. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. El Evangelio es la garantía. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, de la palabra de Dios, no de otro hombre. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no necesita, hermano, que tú la defiendas. La Biblia no necesita que tú la interpretes. Ella sola te da la interpretación y te ayuda a entender a través de su Espíritu Santo. No te esfuerces ni te esmeres estando atrás de imágenes y de cosas que no tienen ninguna respuesta lógica ni razonable. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. ¿A qué? Grabado en tu corazón. Por tanto, pondréis estas mis palabras en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice, en Salmo capítulo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando tú guardas la palabra de Dios, te evita de que hagas cosas malas, que peques, que tengas malos pensamientos, que te insinúen o te vengan a perjudicar a otro porque te guías por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué tienes tu fe? ¿Por qué? Porque tú lees la palabra de Dios y crees en la palabra de Dios. Entonces tu fe está fundamentada en la lectura en la palabra de Dios, no en palabra humana. Y dice así en Salmo capítulo 19, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, porque donde tú vayas vas a ir a sitios buenos. Donde tú camines vas a estar iluminado por la palabra de Dios que te va a hacer entender y razonar
qué es lo bueno, lo malo y lo feo y qué tú tienes que hacer para salir bien. Proverbios capítulo 6, Salmo 119, versículo 130. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender al simple. ¿Te das cuenta? Te alumbra, te hace ver las cosas claras, te hace entender qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que corresponde para que te vaya bien. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Escucha y atiende bien claro. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. No vayas a pensar que es como lo que están hablando de la hostia, que comen el cuerpo de Cristo, no, que son caníbales, que son. ¿Ah? Lee la palabra de Dios y la comes. ¿Cómo? Intelectualmente. El Espíritu de Dios te va a hacer oír y grabar. Esa es la manera de comer espiritual que dicen. Y dice así en Romanos capítulo 1, versículo 6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que te va a salvar, no es la tradición. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Escucha bien claro, no te dice que hagas una imagen, esto, no, te dice que su ley, su palabra. Dice así, y lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. No te dice que tengas una estampa todos los días, que le pongas flores, que le pongas incienso, que los cargues, no. ¿Ah? Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te está hablando Dios, que las escrituras son las únicas que dan testimonio de Dios, no una imagen, no un cuadro, no una estampita, no un rosario, no. Lo que te da testimonio es la palabra de Dios. El que te guía y te orienta es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y todo lo que hagas lo tienes que hacer por fe. Cuando tú lees la palabra de Dios y crees en ella y tienes fe, confianza, serás tú salvo. Entonces tú te puedes bautizar después. Pero todo es por fe. ¿Cómo una criatura se puede bautizar si no tiene fe, no tiene conciencia de lo que hace? ¿Por qué? Porque el Padre lo dice y hay que bautizarlo. ¿De qué se puede arrepentir una criatura? ¿De qué puede él tener malas intenciones, malos deseos? No, mi querido amigo. Tú tienes que tener fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a orientar a través del Espíritu Santo qué es lo que tienes que hacer. Por eso que te dice que es luz y lámpara para tus pies. Para que tú hagas lo correcto y deseches la mentira, la idolatría, el paganismo. ¿Ah?
tantas cosas malas y perversas. Amigo, amiga, nuestro Señor le prohibió a David construirle su casa, porque mano de sangre no podían hacerlo, y sí lo hizo su hijo Salomón. ¿Y tú crees que a la iglesia, o que se denomina ser iglesia de Dios, que ha matado a tanta gente, que ha torturado, que lo ha quemado, hijos, padres, madres, los ha torturado, los ha matado, Dios va a permitir que sea su iglesia? Piénsalo bien. En las cruzadas, en la Santa Inquisición, el mismo primero que se denominó Papa mató más de 300 personas que votaron en contra de él, porque él no salió elegido por Papa, fue otro. Y además la iglesia que ellos se denominan no fue fundada por un Papa ni por Pedro, fue fundada por un romano. ¿Sabes quién fue? Uno que se denomina rey, que lo juntó a todos los obispos, Constantino, y los curas tienen su sello del Constantino acá en su pecho, como diciendo tú me perteneces. Eso es lo que dice el diablo. Mis queridos amigos y amigas, que Dios te bendiga, y espero que esto que te estoy enseñando te abra los oídos y el entendimiento. Nos estamos viendo, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Cuida a tu familia de la mentira, del engaño. No lo permitas. Nos estamos viendo, Dios te bendiga.